Me avisas nomás, Fabiola. Hola, hola, sí. Hola, Fabiola. ¿Estás por ahí? Sí. Hola a todos, bienvenidos a la transmisión del día de hoy mediante nuestra página oficial del Instituto de Estandarización en Laboratorio Clínico del Perú. Hoy les traemos un tema que para algunos es controversial y para otros la necesidad de implementar en sus bancos de sangre. El tema que le traemos hoy es nuevas perspectivas, en cambio los bancos de sangre en tiempos de COVID-19, plasma hiperinmune, a cargo del tecnólogo médico Luis Calderón Cumpa. Él es especialista en el área de banco de sangre. Actualmente viene laborando en el Hospital Almenara. Adelante, doctor. Buenas noches con todos, buenas noches al Instituto de Estandarización en Laboratorio Clínico del Perú. Sí, agradecidos por su invitación y sobre todo, ¿no? Para ver justamente los cambios que seguramente los bancos de sangre están experimentando, no solamente en Lima, sino a nivel nacional, ¿no? Es las nuevas perspectivas que se debe tener. Nosotros hasta hace poco, y las estadísticas siempre nos decían algo así de que nuestros bancos eran básicamente por reposición. Recién hace ya un par de años se comenzó a tratar de salir justamente con una mediana aceptación todavía, ¿no? Porque hay que cambiar bastantes cosas en la gente, en la población, para que a partir de ello puedan justamente asistir a los bancos de sangre, ¿no? Y en la actualidad se hace un poco más difícil todavía por ese impacto del COVID-19, ¿no? Las personas todavía tienen, y es un justo derecho, ¿no? Tienen un poco de temor a acercarse a los hospitales, sobre todo, ¿no? El Hospital Almenara, que alberga una buena cantidad de pacientes COVID, la emergencia está un tanto saturada, pero se atiende justamente igual. Y al igual que COVID, todavía los otros pacientes, ¿no? Obstetras, niños en hematología, cirugías cardiovasculares, se sigue atendiendo, se está regularizando un poco más, pero se sigue atendiendo en forma un tanto normal. Y eso indica de que se necesitan componentes para ellos. Y la asistencia justamente de las personas al banco, sobre todo los hospitales, como les mencionaba, no es lo normal. Nosotros en días normales teníamos unas 130 o 140 personas que se acercaban justamente como posibles postulantes, de los cuales siempre por las estadísticas un 10 o 20% eran diferidos, y ahora vamos a ver unos cuadritos interesantes justamente a ello, ¿no? Podían ser aceptados, diferidos o rechazados definitivamente, ¿no? De esos 130 o 140 se aceptaban generalmente unos 100. Donaba entre 90 a 100 personas diarias. Ahora, últimamente están asistiendo 12 o 15 o 20 personas diarias a donar sangre. Lo cual significa que, como ya lo dijo la OPS en su momento, advierte sobre la posible escasez de sangre durante la pandemia del COVID-19, y eso se ha visto justamente en la realidad. Esos 15 o 20 tenemos que compensarlo justamente de alguna manera, porque las emergencias siguen llegando todas las noches. Eso es un hospital 4. Diariamente los pacientes ginecológicos, los obstetras que van a dar a luz, y generalmente con hemoglobina un tanto baja, llegan para compensarse y para su atención, y eso hay que justamente atenderlo. Pacientes que reciben
hematología pediátrica, hematología oncológica, que diariamente reciben plaquetas esos niños, esos pacientes. En fin, una diversidad de pacientes que entran por emergencia o sencillamente se hospitalizan ahora que se está abriendo un poco más los campos al margen del COVID y que de igual manera necesitan justamente componentes, ¿no? Y miren, esto es data más o menos de abril, en donde ya la OPS decía, sí, abril 10 ya se proyectaba sobre justamente esa escasez de sangre que en su momento el COVID iba a tener en cuenta. Tomen en cuenta ustedes que el 10 de abril estábamos en una cuarentena un tanto bastante restringida, horarios bastante limitados, las atenciones se restringieron bastante, llegó un momento que solamente iba casi nadie a donar sangre, y ya desde el año pasado comenzó en el Hospital Almendara a salir justamente a los extramuros, como se dice, ¿no? A organizarse grupos para campañas. Y en abril fue casi escasa la cantidad que se pudo obtener. Nuestras reservas llegaron un poco, mucho menos de lo que normalmente podía ser y todavía nosotros atendemos a todo lo que es la red. Por lo tanto, había la necesidad de comenzar a planificar y ver de qué manera se tenía que justamente abastecerse de esa sangre. Y ahí comenzaron a salir justamente los colegas en grupos a campañas. Y hemos estado asistiendo justamente a varios lugares, en Alfonso Ugarte, en Metro Alfonso Ugarte, en Metro de la UNI, Plaza Norte, en la cual hasta ahora se hace campañas y en estos días hay una buena respuesta justamente de las personas. Personas que sencillamente a veces salen a comprar y que en el camino se les conversa con todas las medidas de seguridad, se les atiende a esas personas y a partir de ello justamente se deciden a donar, que de repente no tenían tiempo de ir al hospital, pero lo están haciendo al salir justamente a hacer sus compras en los centros comerciales, que igual manera poco a poco se está nuevamente asistiendo a ellos y siempre con las medidas, como se le mencionaba, de seguridad, tanto para los donantes como las personas que en este caso nos estamos enmarcados en estos procesos de la donación voluntaria, es que llevamos a cabo. Y eso, como les decía, ya desde abril se decía eso y por lo tanto había que tomar las medidas del caso. De lo contrario, en algún momento iba a faltar justamente, ¿no? Y la noticia no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. Causa escasez de donantes de sangre. Noticias justamente que venían y que se trataba de tratar justamente de ver cómo se podía solucionar ello, de qué manera se podía compensar. Y ahí y hay un gran cambio en este caso en el pensamiento en la cual se va dirigido a las personas y los bancos están tomando ya esa iniciativa de poder salir a buscar justamente en lugares estratégicos personas que se acercan, se les explica brevemente de lo que se trata, se les ven que están con todas las normas de bioseguridad adecuadas, tanto en este caso los donantes como en este caso las personas que atienden, y por lo tanto acceden sin ningún inconveniente a poder hacer esa donación. Y hemos visto que buena cantidad de jóvenes son los que justamente están en ello, ¿no? Por eso nos dice, ¿no? El tiempo, desde el 25 de marzo, ¿eh? La pandemia causada por coronavirus ha provocado una crisis económica, como eso ya se sabe, va a haber es una crisis económica que vamos a subir por un tiempo determinado. La parte sanitaria hemos visto que los hospitales han llegado a extremos. La parte social y laboral también lo hemos visto diariamente desde abril a esta fecha, cómo ha evolucionado, ha ido ciertos cambios. Se está tratando de adaptar justamente estas nuevas normas en las cuales estamos establecidos y de alguna manera todo esto ha involucrado justamente en la atención en los hospitales. Y el banco de sangre no es exento a todos estos problemas que se han presentado, ¿no? Hay una gran escasez, si hasta antes de eso solamente los donantes eran por reposición en gran cantidad, que reponían, en lo cual sus pacientes o los familiares se iban a atender o ya se habían atendido, por lo tanto, había esa obligación de devolver justamente esas unidades. Ahora estamos tratando justamente y estamos atendiendo a una gran cantidad de personas que no tienen donantes y que gracias a estas donaciones voluntarias se está justamente llegando a poder compensar ello. Estamos sacando estadísticas, como vamos a ver un momento en los cuadros, y hasta este mes estamos aproximadamente en casi 30% de donación voluntaria, que es bastante justamente de acuerdo a las realidades en las cuales nosotros estamos viviendo, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, si en Estados Unidos, fíjense ustedes, más de 4.000 campañas se cancelaron solamente por el coronavirus, ¿no? En lo cual se perdieron más de 100.000 unidades que en un momento determinado se tenían que justamente recolectar.
Y por lo tanto, a partir de ello, también ellos establecieron de qué manera se podía compensar. Era sangre que necesitan justamente sus hospitales y que se tiene que compensar de alguna manera la obtención de ella, ¿no? Inclusive, ¿no? Se relajaban ciertas medidas para ello, o sea, ya las restricciones, si bien es cierto, es importante en banco de sangre por diferentes motivos, el triaje es algo importante, la calidad de esa transfusión en su momento depende de cómo se selecciona al donante, de qué manera es la más adecuada, pero ya, o sea, hay notas en las cuales Estados Unidos ya restringía ciertas condiciones para que sea más flexible esa donación ante la escasez justamente de donantes. Por lo tanto, ya se vieron ciertas restricciones, se trataba de compensar ellos, tratando de mantener justamente los lineamientos que en este caso está ya determinado. Y ese efecto inesperado del brote de coronavirus justamente en la de sangre se vio. Ya desde abril, marzo, hasta mayo se vio que justamente los hospitales tenían que salir a compensar y por lo tanto tenían que replantear sus estrategias y buscar esas perspectivas adecuadas para poder justamente, en la cual no solamente decir, ¿no? Necesitamos donación voluntaria como otros países que lo manejan bastante adecuado, sino de qué manera se tiene que eso organizar y diariamente salir a hacer esas colectas. Y nuestro hospital lo hace desde la quincena de abril, casi, no, sin el casi, diariamente salen uno o dos grupos a tratar de buscar justamente donantes de sangre en los lugares en los cuales ya se pidió los permisos correspondientes, se estableció ciertos puntos para la concentración y a partir de ello la obtención de la sangre. En esta semana, por ejemplo, hemos tenido un buen recibimiento, buena acogida justamente. En 2 días, 3 días hemos recolectado mucho más de 150 unidades de donantes voluntarios. Y eso es un cambio bastante significativo dentro de todo este mal en que en este caso el COVID nos está atacando, ¿no? Por ejemplo, en California, ¿no? Un evento que normalmente traía 500 donantes se canceló inesperadamente, que normalmente tenía esa cantidad. Y vean ustedes ese déficit, por lo tanto, de qué manera se tiene que implementar para tratar de cubrir ello, ¿no? Esas preocupaciones claves, el suministro de la sangre y sobre todo si los donantes son potencialmente, están cercanos o han tenido, cuántas personas han llegado, si han tenido COVID, eh, todavía no se demuestra todavía que por sangre, pero siempre hay los cuidados correspondientes, los diferimientos, porque siempre en donaciones de sangre tenemos tres características. Bajo los protocolos establecidos se acepta al donante, se le puede diferir por algún motivo o se le puede rechazar en forma permanente. Y eso debe ser de manera adecuada para que en este caso esta persona, el donante, no se sienta justamente, si lo vamos a diferir, por ejemplo, que no se sienta rechazado, entre comillas, de esa donación, sino explicarle adecuadamente la razón por la cual se hace eso. Y en la práctica lo hemos visto, explicándole adecuadamente si ha estado tomando medicamentos, si ha estado con personas justamente de riesgo por COVID, o si sencillamente lo ha tenido y todavía no ha pasado ese tiempo adecuado en el cual podría donar a esa persona, se le explica, las personas lo entienden y se comprometen justamente para volver a hacer esas posibles donaciones. Por lo tanto, todo eso, pues, son nuevos aportes que se está dando y por lo tanto se está tratando de protocolizar un poco mejor en este caso, esos casos de donación voluntaria. Tratar justamente de llegar a estas personas que en forma normal no iban a asistir a un hospital, pero que ahora, ante esas probabilidades en algunos lugares en los cuales se recolecta la sangre, ellos pueden acercarse sin ningún problema. Hospitales como Rebagliati, como el Hospital de Salud del Niño, Cayetano, Loaiza, han salido en diversos días en varios lugares en nuestra Gran Lima y han podido justamente estar en contacto con la población y obtener buenos resultados en esta parte. Por nuestra parte, vamos a meter unos cuadritos que les va a interesar y de acuerdo a vean cómo se está cambiando justamente esa mentalidad de personas. Por lo tanto, aquí es importante determinar justamente las características, ¿no? Cuando hay una persona, ¿se puede donar? Siempre la pregunta es esa, ¿se puede donar sangre durante la pandemia COVID-19? Y es justamente las preguntas que normalmente siempre se hacen. Eh, si bien es cierto que el triaje se realiza ahora un poco más, es un poco más riguroso, pero no significa que se tenga que rechazar a una persona por algún motivo banal. Se tiene que tratar de seguir los protocolos, pero tratar justamente de
que ese donante entienda justamente esa necesidad en la cual se está estableciendo esa posible donación y por lo tanto se comprometa para ello. Y muchos de ellos sí preguntan cuándo puede ser la siguiente vez en la cual pueden donar, si siempre van a estar en esos lugares para hacer las donaciones correspondientes o si en algún momento se acercan al hospital también para cuando ya pase un poco todo este inconveniente, podrían hacerlo directamente al hospital, en este caso como un donante voluntario. Preguntas que que se hacen y preguntas en las cuales estamos enmarcados para poder buscar soluciones, ¿no? Como dice, ¿no? Dado el estado de pandemia en el que vivimos, o esta crisis, se resalta la importancia de las donaciones y por lo tanto, esto tiene que hacerse de forma organizada. Y justamente se ha estado coordinando a nivel de Pronaevas con el hospital, con los coordinadores correspondientes para estar en lugares estratégicos y a partir de ello, justamente buscar esa aceptación en la ciudadanía para que de alguna manera puedan llegar ellos a ser donantes voluntarios, ¿no? Eh, Muchas veces, así como en otros países, lo que se trata es fidelizar a esas personas una vez que lo hagan. Se hacen las evaluaciones correspondientes y nosotros en 48 horas estamos mandando los resultados de sus pruebas serológicas justamente a sus correos de forma personal. Algunos sí quieren ir en su momento quieren ir al hospital por resultados, pero es algo que justamente ya estamos implementando y por lo tanto eso llega justamente a esas personas que en este caso se acercan a donar. Se les indica nuevas fechas en las cuales pueden asistir, los lugares a los que pueden estar. Y de igual manera, a veces nos comenta que también en Miraflores hay otros hospitales que están haciendo, pues usted lo puede hacer en el lugar que crea conveniente, en las fechas en las cuales más o menos está establecido, y siempre con los controles que va a tener cada hospital para seleccionar a su donante, pues no va a haber ningún problema en que usted pueda ser un donante cada cierto tiempo y por lo tanto, pues puede ayudar, en este caso, a las necesidades que los hospitales previamente tienen, ¿no? Por lo tanto, acá es importante la información que se le tenga que dar y sobre todo que sea uniforme esa información, que se hable el mismo idioma para todas las características de las preguntas o situaciones que se pueden presentar y por lo tanto de esa manera poder justamente estar involucrados también de esta manera con los donantes. Eh, Igual los requisitos siguen siendo los mismos, sino que sencillamente ahora estamos ya pasando los extramuros, como se mencionaba, para poder a partir de ello buscar cierta participación de nuestros donantes, igual ser mayores de 50 años, hasta 65 en lo posible. Eh, los médicos que nos acompañan son los encargados justamente de hacer toda esta parte del triaje correspondiente, la evaluación, en este caso, que se va a realizar, al margen y de igual manera de las pruebas de lo que hacemos sus valores de hemoglobina, hemoglobina, el peso mínimo que debe tener esas personas, temperatura, claro, es importante, y sobre las preguntas ya preestablecidas a partir justamente de la última guía del año 2008 se aplica justamente a la persona o directamente estamos en comunicación para poder ayudarlo a llenar esa ficha. Se ha visto también que algunas veces al ver la ficha y ver que es bastantes preguntas por ambos lados de la hoja, como que no les agrada mucho, pero se trata de conversar y justamente de invitarlos a que hagan las preguntas o los comentarios que quieren hacer. Estamos justamente, son varias personas las que salen a hacer estas campañas, conversando con ellos y informándoles y guiándolos para que puedan llenar sus datos o colocarlos en forma adecuada. Estamos más en contacto con las personas y por lo tanto a partir de ello, de alguna manera se sienten un poco más seguros del proceso en el cual van a. Ellos observan todo el procedimiento, observan que todas las camillas después de cada donación son justamente nuevamente se hace la bioseguridad, la limpieza correspondiente y por lo tanto tienen esa seguridad ellos de que la atención va a ser como se exige justamente para estos casos en los cuales estamos padeciendo, ¿no? Acá se subraya básicamente todas las medidas de prevención que se tienen que tener con los donantes. Muchas veces se dan cuenta ellos de que el material todo es descartable, dudas que a veces puedan tener y se les explica justamente todo el procedimiento, las cantidades, volúmenes o tiempos en los cuales vamos a estar en contacto con ellos y a partir de ellos se sienten un poco más seguros de hacer esos procedimientos. Y como les digo, la recepción ha sido bastante interesante, sobre todo en jóvenes. Jóvenes que a veces se acercan a preguntar sobre las pruebas o algo más que quieren saber, se les conversa. Muchos de ellos, y eso también es importante, son primera vez que donan esas personas que no habían tenido oportunidad de hacerlo y ahora justamente a partir de la campaña lo están haciendo. Por lo tanto, de alguna manera,
se está justamente fidelizando a esas personas para que más adelante, en los momentos correspondientes, se acerquen justamente con los requerimientos del caso y puedan ser posibles donantes, ¿no? Ya hay estudios y ya se comenta justamente en los hospitales de España, ya hay estudios en los cuales todavía siempre las certezas no son exactas, pero todavía no se ha demostrado que el coronavirus se transmita por sangre, ¿no? Por lo tanto, por ahora las donaciones son seguras. Sin embargo, siempre hay que tomar las medidas del caso. Las personas que han estado un tiempo cercano a estos pacientes que han tenido COVID, que ya se han recuperado, de repente personas asintomáticas que, y se ha visto muchos casos que han hecho la enfermedad, posteriormente se hacen pruebas rápidas que salen con su IgG positivo y que pasado un tiempo determinado, según ya los protocolos que de igual manera, ¿no? El 29 de mayo sacó justamente el ministerio a partir del INS con el cual se va a trabajar con plasma, plasma justamente como los anticuerpos naturales. Hay los requisitos para ello y por lo tanto podrían ser donantes después de un tiempo determinado con los chequeos adecuados y siempre que tengan PCRs negativos en unos días determinados para eso. Pero por ahora se tiene esa alternativa en la cual no está demostrado, pero siempre en lo que es salud siempre se toman las medidas del caso. A veces se pica en exceso y por lo tanto se deriva unos días más para que haya un poco más la seguridad de que realmente la persona, si es que ha estado en contacto o ha estado cercano, una persona con COVID, pues pase un tiempo determinado para demostrar justamente que sea negativo esa prueba y sea un donante de manera adecuada. Mientras tanto, las investigaciones todavía continúan, básicamente para la utilidad del plasma, pero también se está haciendo una diversidad de estudios que ustedes pueden entrar a las diversas revistas de investigación y ahí van a ver muchísimos estudios justamente a partir de donantes, a partir del COVID, sobre todo del plasma que puede ser de utilidad para más adelante, ¿no? Eh, Como mencionaba, esas necesidades transfusionales se mantienen todavía en la actualidad, se mantienen. El COVID ocupa gran parte de lo que es el sistema sanitario en la actualidad, pero todavía hay otras más que han quedado un poco rezagadas, pero que ya se está tomando justamente nota en ello. Los consultorios lo comienzan a atender, se comienzan a programar un poco más las operaciones, personas que necesitan justamente esos componentes para sus procedimientos a los cuales van a ser sometidos, muchos de ellos de provincia, que siempre con la misma problemática de no tener donantes y por lo tanto ahora en los hospitales estamos un tanto aliviados en el sentido de que estamos obteniendo buena cantidad de donantes voluntarios que permite cubrir justamente esas necesidades. Y a partir de ello, no se exige tanto el que lleve donantes, porque ya lo estamos compensando, pero estamos ya llegando a un número bastante importante y esperemos que esto pues, se pueda mantener, que el número vaya aumentando y por lo tanto en algún momento poder solamente sobreestoquear al banco a partir básicamente de donantes voluntarios, que como las normas lo dice y a nivel del mundo que muchas naciones justamente han podido estar enmarcadas en estas donaciones voluntarias, pues los porcentajes deben de ir aumentando. A nivel de Sudamérica, Colombia maneja una buena cantidad de donación voluntaria, Argentina también algo por el estilo, así que debemos estar ya más o menos en esos niveles para poder compensar justamente las necesidades que en la actualidad se presentan. Y igual, ¿no? Hay muchas dudas justamente en esto, ¿no? De saber si se puede, y es lo que siempre preguntan las personas cuando se acercan, ¿no? Es más fácil para ellos, como mencionan, ¿no? Acercarse a un centro, en este caso, en la cual se recibe donaciones en los lugares que estamos, que ir a un hospital a hacer esas preguntas. Ya sin diversidad de preguntas, los cuales tenemos que absorber de alguna manera, conversar con ellos, asegurarles justamente la situación por la cual estamos pasando y sobre todo pues darles la seguridad conveniente de que el procedimiento a realizar es totalmente inocuo para ellos y por lo tanto va a ser una facilidad tremenda el que en este caso ellos se conviertan en posibles donadores, ¿no? Igual todas las medidas se tienen que tomar en cuenta. Las preguntas, si ha tenido algunos síntomas de COVID, eh, en unos días determinados, si ha tenido familiares, diversidad de preguntas que ahora se están aumentando. Seguramente algunos protocolos van a cambiar porque la pandemia todavía tiene un poco más que va a convivir con nosotros y por lo tanto muchas situaciones tenemos que ir adecuándolo justamente a esta situación de pandemia.
los cambios que vamos a estar experimentando van a estar justamente a partir de esta pandemia, todo a nivel sanitario, social, económico, y tenemos que sobrellevar de la mejor manera para que esa atención continúe de la misma manera en la cual, en este caso, los bancos deben hacerlo. Esa llegada a la pandemia ha obligado a establecer un protocolo específico para mantener los niveles de donación. Todos los países dicen lo mismo. Nosotros manteníamos de igual manera niveles de stock. eh, Somos cabeza de red, atendemos a policlínicos, igual para sus necesidades. Ellos solicitan justamente componentes para las necesidades propias de esos policlínicos y por lo tanto tenemos que agenciarnos de alguna manera poder seguir compensando eso. Felizmente nos ha ido bastante de regular un tanto para arriba, se ha obtenido una buena cantidad de donantes, lo que es crioprecipitados, plasma, también hemos tenido la oportunidad de poder estoquear una buena cantidad y por lo tanto estamos justamente en niveles un tanto aceptables para la atención correspondiente a las personas que en este caso asisten al Hospital Almenar. Y eso nos da bastante satisfacción porque es un esfuerzo de un grupo de personas de todo el personal del Banco Sangre que está involucrado en esto y a partir de ello es los logros que se están justamente obteniendo. Y vamos a verlos, como le digo, unos cuadritos bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaba en abril, no? En pleno, miren, esto es del 13 de abril. Minsa de alguna manera que al ver esa escasez de sangre tenía que ver de qué, y eso se hacía en otros países. Se le trataba de al donante invitarlo al hospital que vaya, pero justamente algo se le tenía que ofrecer. Y en otros países se le pagaba el taxi de ida y vuelta al donante al hospital, sistemas que en ese caso se manejaban, ¿no? Y Misa de alguna manera también trató de hacer eso, ¿no? Un convenio con Uber que hubo un cierto momento, recibían descuento de taxi aplicativo para tomar su casa durante el estado de emergencia, después de haber hecho justamente esa donación y ganó su hospital. Y ahí justamente se vio mejor la idea, ¿no? De acercarnos a lugares en los cuales estas personas podrían estar con más frecuencia. Y de paso que ellos, como en forma natural tenían cierto temor de ir a los hospitales, pues ya podían estar al momento de ir a hacer sus compras o salir justamente a esos centros, hacer esas posibles donaciones en las cuales se les podía involucrar. Por lo tanto, las estrategias, lo que pasa es que normalmente tratamos de estar justamente tratar de interactuar con esas personas para ver de qué manera es lo más asequible para ellos. Y acá se tomó varias alternativas, las campañas, como lo mencionaba. Nosotros el año pasado comenzamos durante el año, pero no era muy frecuente, se salía unas 4 o 5 veces al mes, se obtenía, primero íbamos a establecimientos ya determinados, de repente íbamos a universidades, algunas iglesias que nos mostraran justamente esa invitación, o lugares en los cuales ya estaba previamente conversado con las personas, fidelizado, sabiendo la necesidad, se podía obtener una determinada cantidad. Las cosas cambiaron y la aventura fue nueva en este sentido, salir justamente a la ciudadanía a tratar de que ellos entiendan esa necesidad y por lo tanto ser partícipes justamente de esas posibles donaciones. Y es a partir de abril que ya diariamente todos los días se sale y se obtiene, al principio poca cantidad, pero después, de igual manera, ¿no? Abril era un mes en el cual la cuarentena estaba bastante restringida, había poca salida, los días iban pasando, a veces hombres, a veces mujeres, como pasó que se estableció esos protocolos para que las personas puedan salir, y se fue un poco flexibilizando y de alguna manera un poco más de personas salían, tenían un poco más de seguridad y se acercaban a preguntar, a saber algunos datos y sobre todo la información que les da para que puedan ser ellos posibles donantes. Y las campañas se comenzaron justamente a realizar en forma casi continua. A veces el mismo día había 2 o 3 campañas en lugares diferentes, en los cuales se recolectaba de 30, 40 hasta 50 unidades de sangre para compensar la poca cantidad que en el hospital, a veces 8, 9 en un hospital nacional de nuestra envergadura, 10 donantes, que era poquísima y que la suma entre los voluntarios y los que asistían a veces para reponer, pues compensaba de alguna manera lo que estaban necesitando. Esas campañas, de alguna manera, se tenía que implementar las medidas de seguridad. Y el personal que sale adecuadamente protegido. La atención justamente a los donantes se le da esa seguridad en la cual
demuestra que la atención es adecuada, que la seguridad es pendiente justamente de ello y por lo tanto no va a haber ningún problema en ese procedimiento en el cual va a realizar esta persona. Ellos están justamente a la vista de otras personas, las cuales también se pueden animar, preguntan qué se está haciendo, se les invita y muchos de ellos justamente en forma voluntaria aceptan en ese momento hacer esto. Se establecía ya otros, se adicionaban justamente preguntas, cuidados correspondientes, la medición de la temperatura u otros, para poder de alguna manera determinar ciertas características para la aceptación de esas personas. Ya había de igual manera el distanciamiento social, las camillas, si bien es cierto que teníamos 5 camillas, por ejemplo, en Plaza Norte, pero intercaladas se podían colocar estas personas para las donaciones correspondientes. Es decir, se le demostraba toda la seguridad que en este caso se le podía ofrecer a la persona para que sea un donante. Y muchos de ellos, viendo ellos justamente cómo se atendía, pues se animaban, llenaban sus fichas, esperaban un momento, un breve tiempo, y hacían esas donaciones. Y de esa manera se iban compenetrando con ellos y a la vez recomendaban a familiares u otros para que también asistan. La mayoría de ellos por primera vez lo hacía, buen porcentaje primera vez que donaba y ha quedado justamente en buen recuerdo esos actos que en este caso están realizados. El uso de mascarillas, la limpieza de todo el equipo, felizmente todo descartable, teníamos todos los sistemas de bioseguridad y de higiene adecuados para luego que acabado el trabajo del día, se recolecta todo el material en el cual ha sido usado, se lleva al hospital para los descartes correspondientes. O sea, se trataba de mantener justamente todo en forma adecuada para que la persona sienta esa seguridad en la cual en ese momento se está estableciendo. Y acá, por ejemplo, ¿no? He llenado una ficha, la persona con su mascarilla, teníamos a veces 2 o 3 mesas un tanto distantes, las personas se podían sentar a llenar su ficha, siempre le hacíamos ver que las preguntas que creía conveniente lo podía hacer a cualquier persona que en ese momento estuviera ahí, para poder informarle y a la vez, si fuera posible, ayudarla a que llene esa ficha. Como debe ser, ¿no? En forma conjunta llenar la ficha para que esas preguntas que a veces de repente no puedan entender se le pueda explicar y tenga la seguridad en este caso lo que está respondiendo. Todo el material teníamos justamente todo para descartar en forma adecuada, todo el material con el cual estábamos trabajando y en este caso ya las donaciones de estas personas, siempre con sus cuidados correspondientes, intercalados para ese tipo de donación, eh, explicándole justamente las preguntas clásicas que nos hacen siempre, cuánto demora el procedimiento, qué cantidad se le va a extraer, qué debe hacer después, que todo eso debe ser justamente una respuesta adecuada que se le debe dar a estas personas, para que sientan esa seguridad y por lo tanto a partir de ello, más adelante es muy probable que nuevamente lo vuelva a hacer. Por lo tanto, se debe cambiar justamente esa mentalidad de las personas para que de esa manera puedan ser fidelizados. Muchas personas, generalmente damas, han ido, una gran cantidad de personas que han asistido de forma voluntaria, y de igual manera también lo que tenemos es el autobús, en el cual también, dependiendo del lugar de la campaña, se asiste con bueno, cantidad de personal, como ustedes ven, un tanto espaciado justamente en los lugares, las camillas en las cuales van a estar interactuando, en este caso los donantes, y también la seguridad del caso con las personas que los van a atender. O sea, todo eso se ofrece justamente, se le muestra la manera en la cual se está trabajando y por lo tanto esta persona siente esa seguridad y estamos seguros que volverán en un tiempo determinado nuevamente a hacer esa donación y por lo tanto la idea siempre de las campañas va a estar presente. Siempre salir a lugares estratégicos para buscar esa interacción con las personas, con la ciudadanía, para que sean conscientes del acto que en este caso pueden estar realizando. ¿No? En forma segura lo están haciendo sin ningún problema, con los cuidados correspondientes, de igual manera las cantidades necesarias, exactas que se va a extraer para explicándole justamente a las personas todo el proceso, el tiempo que dure, etcétera, lo que posteriormente debe hacer para, una vez ha sido ya, por ejemplo, el ómnibus que el hospital maneja y que de alguna manera parte de las personas que siempre asisten a las campañas están en forma constante justamente coordinando con algunos lugares para poder asistir y obtener esas donaciones que son tan preciadas. Y en la línea del tiempo hemos visto esto, ¿no? Desde la aparición, ya a finales del año pasado, el primer caso que fue aquí el 6 de marzo aquí en Lima y a partir de ese día, pues cómo se ha ido
en forma exponencial multiplicando, y todo eso justamente determinó las características propias de todo el sistema de la pandemia. De qué manera se podía poner cierto freno, y eso ha influenciado justamente en la parte sanitaria, en la parte económica, laboral, y los hospitales no están exentos justamente de, han tenido sus restricciones de las cuales de alguna manera hay que estar un tanto de la mano para poder sobrellevarlo, ¿no? Sabemos que el 6 de marzo, primer caso confirmado, eh, 2 semanas después se comenzó a dar ya las restricciones que ya nosotros ya conocemos. Eh, Se ha estado viendo justamente todas estas características. Ya para el 12 de junio tenemos esa cantidad, para esta fecha ya tenemos, estamos encima ya de los 330.000 casos ya confirmados de positividad, y un nivel un tanto también de defunciones que ha ocurrido en todo, en este caso la pandemia. Y todo eso de alguna manera cala en las personas para el temor, tanto lógico, ¿no? Si caso en un hospital, y tratar en este caso, ¿no?, de compensar eso, saliendo justamente a buscar esas posibles personas que podrían ser donantes, ¿no? Lima sigue siendo la cantidad, perdón, la ciudad en la cual hay mayor cantidad, también por la cantidad de población que tenemos, y la tendencia justamente ha ido un tanto creciendo. De repente ya se ha estabilizado un poco, pero todavía tenemos un poco más, de repente un poco más de tiempo que va a durar toda esta pandemia, por lo tanto siempre tener los cuidados correspondientes para todo el proceso. Y esto, por ejemplo, ¿no? Enero-mayo del 2019, por ejemplo, tenemos alrededor ya, de enero a mayo, algo de 16.000 donantes ya teníamos. Y este año 2020, con la justa, llegamos a los 12.000 y tantos, es decir, casi 3.500 menos entre esos 5 meses, esos 5 primeros meses del año, comparando el 2019 con el 2020. Generalmente año tras año íbamos aumentando ligeramente entre 5 a 10% en relación justamente al año anterior. Pero este año tenemos casi 3.500 menos, que son básicamente marzo, abril y mayo, en promedio casi 1.000 donantes mensuales menos que hemos tenido, y que eso justamente se ha notado. Hemos tenido menos cantidad de personas que han asistido, y lo que recolectamos en las campañas era un tanto menor, pero que con eso podíamos básicamente atender las necesidades del hospital. Pero nuestras reservas, nuestros stocks no estaban un tanto bajas. Por lo tanto, se nota justamente esa característica en este caso de la disminución que hubo. De igual manera, donantes recibidos, eran de esos 16.000 que se tuvo, se extrajeron casi 12.000 nuevos donantes que no necesariamente eran voluntarios, sino sencillamente por reposición, 8.000 y tantos, y solamente lo repetimos en pequeña cantidad. Y ahora también, de igual manera, entre mayo de 2020, llegábamos casi 12.000 y tantos, de los cuales solamente donaron aproximadamente 8.500 hasta mayo, y no donantes tenemos una pequeña cantidad. Y este cuadro también es interesante ya de este año, en la cual ustedes ven, por ejemplo, pero este es del año 2008, en el cual, por ejemplo, total de donaciones, en todo el total de personas que se presentaron, 37.000 personas, de las cuales donaron 26.700. Más o menos los promedios históricos entre 20 y 25% que son diferidas o rechazadas. eh, o sea, como que dicen, no, no todos los que van a un banco necesariamente van a donar. Son afectados un porcentaje, otro porcentaje es diferido o es rechazado por algún motivo que justamente justifica el accionar. Pero de esos 37.000 donaron 26.000, por ejemplo, y ese año 2018, donantes voluntarios, donación voluntaria, tuvimos aproximadamente 448 personas que se presentaron, de los cuales solamente donaron 321. Es decir, durante todo un año, 321 donantes voluntarios asistieron, de los cuales fue justamente 173 fueron varones y 148 damas. Pero esa cantidad en todo un año, de sobre 26.700 donantes. 2018. 2019 se salió un poco más a extramuros, se comenzó a trabajar un poco más ya a partir del segundo semestre, eh, no todos los días, sino habían días 3 o 4 hasta 5 veces al mes en los cuales se salían esas campañas, y también hubo cierta respuesta. Y así, como le decía, siempre hay un aumento casi entre 5 o 10% con el año anterior. Acá hubieron 39.183 personas que se presentaron, de los cuales donaron 27.952. Y de esas total, donaciones voluntarias fueron aproximadamente 2.098 personas que presentaron, que donaron 1.454.
de los 320 y tantos del 2018 se aumentó casi 4 veces más a 1.400 donantes voluntarios. Y eso básicamente a partir de las campañas que se comenzó a hacer a partir del segundo semestre del 2019. Se salía no tan seguido, pero ya había cierta respuesta en la cual se podía justamente determinar ese posible aumento. Veamos hasta ahora, 2020. Solamente esta donación voluntaria, por ejemplo, del primer, perdón, aquí, 2020, por ejemplo, hasta el momento tenemos, y es hasta hace poco, hasta la quincena de julio, tenemos 15.179 personas que se han acercado a donar, de los cuales solamente 10.727 donaron. Siempre nuestros promedios históricos entre 20 y 25% de rechazados que ha habido, o diferidos. De esos 10.000 y tantos, 3.028 han sido donantes voluntarios. O sea, estamos hablando de casi 30% de donación que hasta la actualidad estamos obteniendo, de los cuales son donantes voluntarios. 1.589 varones y 1.459 damas. Pero son 3.028 donaciones voluntarias que este año se están justamente recibiendo, sobre casi 10.700 y tanto. Ya estamos un poco más, esto sí yo creo hasta el inicio de julio. Por lo tanto, ya este año se va a notar un gran cambio justamente en el aumento de donaciones voluntarias. La pandemia, si bien es cierto, ha traído bastante desolación, bastante tristeza en nuestras familias, pero también nos ha obligado a buscar una perspectiva nueva, a buscar no esperar ya los donantes en nuestros hospitales que generalmente eran para reponer. No esperar a los donantes sencillamente que salir a darles charlas y esperarles que ellos vayan, como nuestros indicadores para ver cuántos de esas personas nos habían entendido en la charla. Ahora lo que hacemos es salir justamente a buscarlos, a tratar de interactuar con ellos, a conversar en los lugares en los cuales se está asistiendo, no solamente el Hospital Almenara, sino diferentes hospitales que están saliendo, y a partir de ello justamente tratar de buscar esa recepción para que sean posibles donantes. Ya estamos hablando casi de 30%, una cantidad bastante respetable justamente que involucra un gran esfuerzo de todo justamente un equipo que trabaja en esta área. Es un gran esfuerzo que se hace, personas que están comprometidas justamente en esto, que diariamente se aprende mucho en estas campañas. Casi todos ya han salido en estos 3 meses casi en forma diaria o interdiaria. Se hacen las campañas en forma diaria, pero algunos salen interdiarios, otros lo hacen 2 o 3 veces a la semana, y la experiencia que se tiene es bastante agradable. Se están mejorando justamente algunos procedimientos que se están realizando, los horarios en los cuales se está asistiendo, la atención hasta momentos determinados para ellos, y por lo tanto siempre esa experiencia va a ser bastante importante para de alguna manera luego sumar todo ello y buscar lo mejor, en este caso, para la atención de los donantes. Por lo tanto, los cambios se notan justamente, y esperemos que eso sea a nivel nacional de todos los hospitales, porque seguramente este año va a ser una gran acogida en la mayoría de bancos y va a estar por encima de cantidades bastante respetables para las donaciones voluntarias. Y esperemos que eso quede, que se fidelice, que quede para más adelante, que se mantenga un tiempo determinado, porque va a ser importante justamente la presencia de estas personas, que después de un tiempo determinado nuevamente se acerquen. Son bastante personas interesadísimas en saber, en mantener su estado de salud, las pruebas que se le hacen. Muchos de ellos, veintitantos años, 25, 30, no sabían su grupo de sangre porque no se habían hecho nunca pruebas. Y ahí se les da toda esa información, sus grupos, su hematocrito, sus pruebas serológicas, se les envía sus correos, se ven bastante interesados para esos resultados, se hacen las consultas correspondientes, y estamos seguros que van a ser los mejores promotores para otras personas, que ellos van a poder influenciar en sus familiares, en los amigos, en otras personas, para que también hagan el mismo procedimiento, en este caso esas donaciones. Por eso siempre, ya en mayo de 2006 se sigue hablando de eso, la nueva emergencia sanitaria, preocupación internacional, una revisión, porque todo eso nos lleva a pensar a nuevas perspectivas, a tratar de cambiar justamente esa mentalidad, a ver qué se puede implementar, qué se puede cambiar para poder justamente atraer a muchísimas personas que
de alguna manera no se sentían muy seguros de ir a un hospital, pero que en esos lugares en los cuales nos colocamos de forma estratégica, le da esa facilidad para que se acerque y haga justamente las relaciones correspondientes, ¿no? Estamos ya en el Perú en la fase 3, como le decimos, se está reabriendo la economía y hay muchas áreas en las cuales se están tratando de volver a caminar. No significa de que nos debamos de descuidar justamente la protección, debemos todavía seguir eh, con esta protección adecuada porque todavía tenemos para un tiempo un poco más largo, siempre cuidarnos. Y eso es que también nos manifiestan los donantes, ¿no? Cómo cuidarse adecuadamente, cuándo podrían donar más adelante, si lo han hecho en este mes de mayo, junio, podrían donar de repente a partir de noviembre o diciembre de este año nuevamente, luego 3 o 4 meses. Toda esa información la reciben, lo preguntan. Y es importante lo que nosotros justamente hablamos en forma adecuada, con un solo lenguaje para que lo entienda, y estamos seguros que si no es a nuestro hospital, irán a otros hospitales a donar y por lo tanto se garantizará que esta persona cada año lo pueda hacer en lo posible, siquiera una vez al año, pero que lo pueda hacer en forma voluntaria y de esa manera podemos cambiar justamente la mentalidad de nuestra población. ¿No? Eh, sí, esto es ya como parte de lo que vamos a ver dentro de un momento de lo que es el plasma. La inmunidad también que en este caso por medio del COVID se tiene a partir de los anticuerpos, la inmunidad primero, las características, pero lo que siempre nos preguntaban las personas, ¿qué tanta seguridad también hay en las pruebas que estamos haciendo? Es lo que preguntan. Eh, Algunos de ellos conocen algo de eso y por lo tanto la respuesta que le damos justamente complementa lo que saben y la interacción es constante, las preguntas, la conversación interesante y les permite justamente a ellos estar un tanto más acorde, eh, más agradable esa atención que se les puede dar y se les compromete para más adelante para que puedan seguir justamente con ese tipo de donación. Por lo tanto, son características propias de todo este procedimiento que los lleva justamente a que en su momento sean un tanto fidelizados, ¿no? Esto vamos a verlo ya en la siguiente parte, una pequeña también presentación que tenemos sobre lo que es el plasma hiperinmune. Como ya les mencionaba, el 29 de junio el Ministerio de Salud ya dio los dispositivos para que el Instituto Nacional de Salud ya dio todo el protocolo para comenzar la interacción, en este caso, con las personas que hayan tenido COVID después de ciertos protocolos que ya establecidos, que estén PCR negativos durante 2 o 3 pruebas continuas después de un mes, titulando el nivel de anticuerpos que pueda tener, obtener ese plasma que en su momento eh, hay los trabajos que se están realizando en Europa y en otras partes del mundo. Eso se tiene que ser protocolizado, es decir, la manera como se va a realizar justamente este tratamiento. Hasta el momento se ha hecho, pero hay los sesgos correspondientes en los cuales el plasma se utilizó, pero también hubo otras, eh, otros cuidados que tuvo esa persona enferma por COVID. Tratamiento, su propio restablecimiento, y ahí está el sesgo, saber si realmente fue el plasma, si fue la medicación o si fue de repente su propio sistema inmunitario que produjo esa recuperación de la persona. En la actualidad hay 22 trabajos a nivel mundial que se están realizando, siguiendo todos los protocolos específicos con los grupos controles, en forma aleatorizada, que son los mejores trabajos, y que dentro de muy poco, seguramente a finales de agosto, tendremos unos resultados mucho más concluyentes en relación justamente a esta interacción del plasma en pacientes que han tenido COVID. Hace 2 o 3 días, me parece, el Instituto Nacional del Niño realizó su primera recolección de plasma. El Hospital de Revalgati también ya tiene su protocolo en el cual ya, me parece que ya está trabajando en esta área. El Hospital Amenal está en esto de hacer los protocolos, se está viendo ya la interlocución para ello, y seguramente dentro de poco también estará dentro de todo, inmerso en todo este tipo de procesos que nos lleva de igual manera, ¿no? A ampliar un poco más el trabajo de los bancos de sangre, a saber muchas características propias que se tienen que realizar y sobre todo el bienestar en este caso de esta pandemia que nos está afectando, ¿no? Igual a las personas cuando asistían, ¿no? ¿Qué seguridad tenía de poder ser atendidos, medir su temperatura, muchas cosas que se ha podido hacer, interactuar y que todo eso ha llevado justamente a nuevas maneras de poder interpretar todos estos procedimientos, ¿no? Algo más por aquí, antes de pasar a la siguiente. Esto de las vacunas también está por verse y esto fue la primera presentación que de repente puede haber algunas preguntas para poder justamente poder conversar y
presentarle brevemente la segunda parte, que ya es básicamente lo que es el plasma hiperinmune. Las preguntas que crean convenientes lo pueden realizar. Diga pregunta. En la actualidad se habla de dos fenotipos, los de tipo L y los de tipo H. ¿Esto lo define el grupo sanguíneo del paciente? Fenotipo LH, no sé si puede especificar la pregunta, no. No sé a qué se refiere la pregunta exactamente. Sí, por favor, sí. A ver, esperemos si vuelve a escribir de nuevo su pregunta. ¿Qué decía exactamente, perdón? En la actualidad se habla de dos fenotipos, los de tipo L y los de tipo H. ¿Esto lo define el grupo sanguíneo del paciente? No sé si se referirá al sistema RH. No le entiendo muy bien la pregunta, discúlpeme. Sí. ¿Se ve esta presentación, Fabiola? Sí, licenciado. Ok, ya, sí, ¿tienen otras preguntas? Sí, por favor. El licenciado Fernando Palacios pregunta, ¿por qué se habla de protocolos de diferentes hospitales si la norma nacional solo establece un tipo único de protocolo aprobado a modo de investigación? Sí, el protocolo ya está establecido por el ministerio, ya es un solo protocolo. Lo que se está haciendo es que cada hospital lo está adecuando justamente a la manera en la cual va a trabajar justamente adecuándolo ese protocolo a su hospital. Por ejemplo, el hospital de Bardiati ya tiene todo establecido su procedimiento. Va a estar eso siempre, como dice el protocolo inicial del Ministerio de Salud, guiado con personal del Instituto Nacional de Salud, del Instituto Nacional de Salud, sí, pero internamente se forman los comités en los cuales van a trabajar seguramente los servicios de banco de sangre, medicina interna, u otros más que van a conllevar justamente en general la manera en la cual se va, primeramente, no toda la recepción de las personas que en este caso hayan podido tener la enfermedad, titulación de anticuerpos, la manera como se va a conservar, las cantidades en las cuales se va a obtener, es decir, tener todo eso listo, preparado, conservado adecuadamente para que los momentos correspondientes, cuando ya se determine cantidades, dosis, eh, ya está en la parte médica justamente que va a interactuar, se tenga justamente ya determinado todo lo que se va a utilizar. Cada hospital es una integración de varios servicios que van a estar justamente comunicando para la obtención, adecuada selección de esa persona y sobre todo la conservación bajo el protocolo específico que no tiene el ministerio. Temperaturas, personal que va a estar a cargo de ello, la manera como se va a conservar, una serie de regulaciones que ya está establecido justamente a partir de la directiva del 29 de mayo de este año que ya dio el Ministerio de Salud. En los hospitales ya adecuan justamente a sus sistemas de trabajo propios de los servicios. ¿Qué personas van a interactuar ahí? ¿Cuál es el trabajo específico de cada uno de ellos? Y sobre todo, pues, el manejo adecuado y conservación del componente que en este caso se va a obtener. A eso se refiere. Seguimos con el licenciado Fernando Palacios. Dice, ¿cómo maneja la parte bioética de su protocolo y los aspectos legales? Al igual que los procedimientos que la autoridad se realizan, están los consentimientos informados que también en este caso
las personas que hayan tenido la enfermedad, estamos hablando de repente de la interacción de plasma, van a estar informados, se les va justamente, ya se formó un comité, creo, Perú Plasma, en el cual se va a tratar de ubicar a las personas que hayan estado enfermas, interactuar con ellos, pedir los permisos correspondientes y a partir de ello, con esos consentimientos, pues integrar esos protocolos con los cuales se va a obtener en este caso el plasma. Siempre la parte ética es importante, se tiene que manejar de forma adecuada. Esos nombres, de igual manera, de las personas van a estar seguramente etiquetados a partir de códigos en los cuales va a establecerse justamente la forma anónima, la persona que ha sido en este caso parte de este proceso y sus componentes también de igual manera se maneja a partir de códigos para, en este caso, la transfusión correspondiente cuando se realice en este caso, los pacientes, ¿no? Todavía, como le digo, no se sabe exactamente las cantidades, dosis o la manera como se va a poder interactuar con este plasma. Los trabajos en la actualidad todavía no son exclusivos de plasma, todavía se está trabajando en ellos y de repente hay posibles sesgos que se puedan presentar. Y más adelante hay unos dispositivos que quiero presentarles también igual con 4 personas que han sido tratadas al igual que plasma, pero con otras medicaciones y al cabo de entre 20 a 30 o 35 días mostraron una recuperación total, pero el sesgo es justamente saber si fue el plasma en la cual fue colocado en diferentes cantidades, algunos recibieron hasta 2.400 mililitros y otros sencillamente 600, o fue también otras medicaciones o hasta su propio sistema inmune que permitió la recuperación de esas personas. Como le mencionaba, en la actualidad hay casi 22 trabajos a nivel mundial que son exclusivamente trabajos con plasma y seguramente en un tiempo bastante corto darán los resultados correspondientes para que eso pueda ser implementado justamente. Bueno, para continuar con el licenciado Fernando Palacios menciona, el protocolo único que debe hacerse PCR doble, ¿cómo adaptaría este ítem a cada hospital? Luego dice, para esta parte, el protocolo nacional indica que lo hace el INS. ¿Hacen doble trabajo? Eh, sí, le voy a presentar unos cuadritos para que eso lo pueda entender mejor, que está justamente aquí en estas diapositivas que voy a presentar en un momento. Ah, ya, listo. La participante que le preguntó acerca de los fenotipos ahora ha aclarado su pregunta y dice, estos son los fenotipos que se han descrito en los trabajos del doctor Gaitiononi, donde dice que los tipos L son los de peor evolución. En cuanto a la insuficiencia respiratoria, quería saber si esto estaba relacionado con el grupo sanguíneo. Se refiere exactamente a los pacientes con COVID. No hay ninguna relación en este caso con los grupos sanguíneos. Ya. Lore Oña pregunta, pacientes que tienen A positivo, ¿qué problemas presenta en esta enfermedad actual? Y si ha pasado la enfermedad, ¿se realiza algún procedimiento para su donación? Eh, bueno, sabemos que en la actualidad hay 39 sistemas, el sistema BO es el más importante, el más frecuente. Eh, la población en promedio, entre el 15 a 17% de la población peruana son un grupo A. Eh, el virus en este caso no tiene ninguna, o sea, no es propicio de un grupo determinado. El 80% son personas del grupo O, entre 3 a 5% grupo B, así que en esas perspectivas justamente la cantidad de personas que pueden ser contaminadas está al margen justamente del posible grupo que tenga. Hay otras condiciones para ello. Por ejemplo, si ustedes ven las estadísticas de igual manera, el 60 y tanto por ciento de los hombres se contamina un poco más que las mujeres. Pero eso también se debe justamente a esta enzima, al AC2, ¿no? A la enzima convertidora de angiotensina, que está en los alveolos, está en todo el sistema digestivo, respiratorio, pero sobre todo está en mayor cantidad en los hombres en relación a las mujeres. Por eso es que justamente los hombres están en mayor cantidad que se pueden contaminar. Eh, Hay otras teorías que se lanzan, ¿no? De repente, de acuerdo a que hay ciertas condiciones en las cuales el hombre
podría ser más propenso a ellos, pero definitivamente es a partir de esta enzima justamente que permite la mayor exposición y por lo tanto justamente si usted ve las estadísticas como le he mencionado, el 60 y tanto por ciento son hombres, sencillamente porque tiene mayor cantidad justamente de esta enzima en relación a las mujeres. De ahí justamente las consideraciones correspondientes en la contaminación que actualmente se produce. Continuamos, licenciado, con... Ya, correcto. Entonces, esto vamos a ver un poco más rápido, sí. Sobre todo la parte que les mencionaba, es lo que es el plasma convaleciente. No es la primera vez que se utiliza, ya en la pandemia de la llamada gripe española se realizó, se comenta que se hizo en 1.700 personas también trasplantes, transfusiones de plasma, aunque para la época no hubo nada documentado, no hubo exactamente cierta información sobre qué tan beneficioso fue eso o no, pero que se realizó, por lo tanto, como le digo, no es algo nuevo que se está realizando, ¿no? Y ese plasma convaleciente básicamente es la presencia de esos anticuerpos, ¿no? Que se van a presentar a partir justamente de esa interacción con, en este caso, con el antígeno que no se conoce, ¿no? Y a partir de ello, justamente, como les decía, es la obtención de este plasma y la conservación adecuada, el título que pueda tener ya en el protocolo del ministerio dice que por lo menos yo tengo un título de 1 en 80 adecuado justamente para la conservación adecuada de este plasma y que eso pueda servir justamente para el tratamiento correspondiente. Por lo tanto, es algo que ya se realizaba. Como todos sabemos, una persona cuando sufre una infección, su organismo reacciona justamente con la presencia de ese anticuerpo, que lo que sirve básicamente es para la defensa correspondiente. Y por lo tanto, a partir de ello, la especificidad que se va a producir justamente en la producción de este anticuerpo. Quiero llegar a la parte que mencionaba. Como les mencionaba, a partir de eso, eh, en este caso el COVID tiene la característica justamente de poder ingresar y abarcar todo lo que es la parte del tracto respiratorio superior, que es la parte importante, y de ahí se propaga justamente con los malestares correspondientes, a partir de ello hacia los pulmones, que es la parte más letal, porque los alvéolos tienen una gran cantidad de esta enzima, y también todo va a la parte del esófago, riñones, corazón. Es decir, hay una diversidad en la cual se puede justamente propagar este virus y tiene esa facilidad. Sencillamente porque estos receptores van a estar presentes en mayor cantidad, justamente como mencionaba en este caso en los varones en relación a las damas, ¿no? Estos receptores están en los alvéolos, los dedicados sacos de aire y los pulmones, donde ocurre justamente la transferencia de gases. Al dañar justamente esos alvéolos es lo que ocurre, en este caso, esa falta de respiración o dificultad en respirar que tienen estas personas a raíz justamente de la presencia de este virus, ¿no? Problemas para respirar o la tos que ocurre justamente tratando de deshacerse o, como dicen, ¿no? De que ese virus pueda ser eliminado, es lo que esos sensaciones de tos que tiene la persona en la defensa propia que tiene para poder defenderse. Entonces, a partir de ello, los hombres tienen una mayor cantidad, como les decía, y eso explica justamente esa mayor vulnerabilidad, en este caso, con respecto a ese virus. Ustedes ven diariamente cuando sale la cantidad de personas o pruebas positivas que ha salido y los varones están por encima, están en 62 o 63% de relación y las damas la diferencia 37, ¿no? Básicamente a partir de esta característica que presenta, ¿no? Por acá hay una que... Inclusive, ¿no? Todavía se discute el tiempo en el cual, y los trabajos están justamente dedicados a eso, el tiempo en el cual este plasma va a tener esas cantidades de anticuerpos. Y se ha visto casos en España y en China, que las personas que se han enfermado con COVID nuevamente, después de un tiempo, han nuevamente recaído con esta enfermedad. Por lo tanto, esos anticuerpos que se almacenan a veces no se sabe exactamente, en otras enfermedades se tiene bastante certeza, pero aquí no, cuánto es el tiempo promedio. Hace poco unas noticias que nos dieron decía que entre 2 a 3 meses se esperaba que por lo menos tuviera esa estabilidad para la protección adecuada que podría tener la persona una vez infectada, ¿no? Pero todavía es parte de una serie de investigaciones que se están realizando para ver justamente cuál es la respuesta adecuada y sobre todo en el momento en el cual se va a obtener ese plasma para los tratamientos adecuados, con las condiciones, los títulos y la conservación que, de acuerdo a los protocolos que se están estableciendo y a los tratamientos que en su momento va a tener, puede ser colocado justamente este plasma. Esto ya se ha intentado varias veces, ya inclusive la FDA lo considera como un tratamiento prometedor,
ya lo ha autorizado, hay 17 estados en Estados Unidos que ya están trabajando justamente a partir de este plasma. Como les decía, con investigaciones que si bien es cierto, no son con pacientes, no se han elegido esos pacientes en forma aleatorizada, no hay controles, pero que de alguna manera están tratando de ver la mayor información que se pueda para poder obtener la utilidad justamente de este plasma. Eso a través básicamente de lo que son los procesos de plasmaféresis, la obtención de una mayor cantidad. Argentina también ya lo está usando, me parece, hace un par de meses, pacientes a los cuales se les puede estar hasta 600 mililitros de plasma, lo están dividiendo en dos partes y de esa manera lo pueden justamente usar para sus posibles receptores. Todo en forma todavía experimental porque, como se les menciona, todavía no hay nada fehaciente con trabajos experimentales con todos los protocolos como debe ser, trabajos aleatorizados, con grupos controles, con dosis y proporciones en tiempos determinados que pueda establecer justamente el adecuado uso de este plasma que en su momento puede ser utilizado. Todavía, ¿qué dice Estados Unidos? Todavía lo considera como algo seguro y efectivo en algunos ensayos clínicos que han podido ser realizados, ¿no? Todavía está como esta parte en experimentación que se está trabajando, ¿no? Y aquí, por ejemplo, a ver un ratito acá. Por ejemplo, estos son trabajos que sean, un paciente, por ejemplo, paciente 1, ingresó el 29, a finales justamente de enero, 29 de enero, presentó toda la sintomatología, inicio de fiebre y básicamente la tos que podía tener esa persona. El 30 se le hace a esa persona, 30 de enero se le hace su PCR y sale positivo. Y de ese día, los siguientes de la primera semana, en este caso de febrero, pues eso fue el 30 de enero, 31 estuvo hospitalizado, los primeros días de febrero tuvo otro tratamiento, fue intubado el 5 de febrero, el 11 tuvo un shock séptico y el 17 recién, 17 de febrero, o sea, los 17 días de estar padeciendo la enfermedad, fue tratado justamente con plasma de un paciente del cual había sido extraído que ya había tenido enfermedad, 200 mililitros. Se le hizo una medición justamente de copias virales 5.5 por 10 a la 5. A los 10 días nuevamente se le hizo transfusión de plasma 400 mililitros. Bajaron justamente el nivel de copias. Aparentemente el tratamiento con plasma fue un tanto efectivo, pero como se les menciona, estos trabajos experimentales fueron a la vez también con otro tipo de tratamientos. No solamente fue plasma, también recibió otro tipo de medicación, por lo tanto, están los sesgos correspondientes a ver si realmente fue el plasma o realmente fue la combinación de ese tratamiento con el cual buscó su mejoría. Al día siguiente, 28 de febrero, nuevamente se le transfundió 300 mililitros de plasma. El 3 de marzo la persona como había sido intubado, se le retiró. Tenía una mínima cantidad de copias, 180 copias por cada mililitro. El 9 de marzo, casi un mes, un poquito más de haber sido hospitalizado la persona, PCR salió negativo durante casi 2 días consecutivos PCR negativo, y el 12 y el 13 de marzo, es decir, al mes y casi el mes y medio, fue dado de alta este paciente. Igual manera, otro paciente ingresó ingresó el 2 de febrero con toda la sintomatología, a los 2 días se le hace PCR, sale positivo, demuestra justamente la presencia, se intubó justamente al día siguiente al paciente, recibe otro tipo de tratamiento, ventilación mecánica y también justamente tratamiento, en este caso las medicinas adecuadas para ello. 16 de febrero, aproximadamente 10 días después de haber sido hospitalizado, recibe la primera cantidad de plasma, 200 mililitros. Otros medicamentos también fueron parte de la medicación correspondiente que recibió al margen del plasma. Y bien, este paciente se recuperó un poco más rápido, el 20 de febrero, es decir, casi unos 15 o 14 días de haber sido detectado con PCR positivo, sale PCR negativo, durante 3 días consecutivos se hace la prueba, sale negativo, y el 23 de febrero es dado de alta. Diferentes cantidades, no da un poco más de explicación sobre de repente la característica de la enfermedad que tuvo esta persona, pero por lo tanto el plasma, pero al margen de ello también otro tratamiento que tuvo la persona, pudo haber logrado justamente la mejoría en estas personas. Hay un paciente 3 que de igual manera ingresa justamente
Igual manera en febrero, es admitido el 1 de febrero, inicio con una tos seca, fiebre, va a admisión el 2 de febrero, es justamente internado, y al día siguiente le hacen PCR, sale positivo, y ahí comienza justamente todo el procedimiento, pero también con otra medicación que recibe esta persona, ventilación mecánica, trastornos justamente multiorgánicos que tuvo esta persona. El 16 de febrero, o sea, unos 13 días después de haber sido detectado con PCR positivo, se le transfunde 400 mililitros de plasma. A la semana siguiente, 400 más nuevamente. Y en días seguidos, hasta entre el 28 de febrero y la primera quincena de febrero, recibe aproximadamente 2.400 mililitros de plasma esta persona. 16 de marzo, casi al mes y medio de haber sido hospitalizado, PCR negativo, 2 días consecutivos PCR negativo, y a la semana siguiente es dado de alta este paciente. Un cuarto paciente algo parecido, ingresa en febrero, últimos días de enero tiene toda la sintomatología, ingresa el 1 de febrero al hospital, PCR positivo. Más o menos a los 15 o 16 días de estar en el hospital, recién recibe la primera cantidad, 300 mililitros de plasma, con otras medicaciones igualmente que está siendo tratada la persona, y en ese rango justamente se le hacen unas pruebas, IgM es positivo, IgG igual manera positivo. 14 de marzo, casi al mes y medio de haber sido hospitalizado, PCR negativo, y a los 3 días sale de alta el paciente. Como le mencionaba, son trabajos en los cuales justamente al margen del plasma tiene otro tipo de medicación, otro tipo de tratamiento, y por lo tanto crean ciertos sesgos al final decidir si realmente fue, y las cantidades son variables. En uno solamente se le transfundió 400 mililitros, en otros 600, hay este paciente que recibió 2.400 mililitros de plasma, y este sencillamente recibió 300 mililitros, que fue la cantidad total que recibió. El último paciente, el paciente 4. Todos son con cantidades diferentes. En los tiempos igual, hay pacientes que se recuperaron en casi 20 o 25 días, otros que demoraron casi mes y medio en esa recuperación. Pero está justamente ahí, no la duda, sino el poder interpretar justamente la característica de la utilidad de este plasma en el tratamiento de estas personas. Los trabajos experimentales, como se menciona, son con casos control, aleatorizados, en los cuales justamente se establecen las dosis, los tiempos y las características propias del exclusivo con plasma, para poder saber en forma definitiva si es justamente este componente que puede ayudar al restablecimiento de estas personas. El protocolo que establece de que la persona, cuando va a entrar a hacer justamente un paciente que haya tenido COVID y se le va a extraer el plasma, el protocolo acá del ministerio establece de que por lo menos tenga 2 pruebas negativas de PCR previos justamente a la extracción de ese plasma. Y una vez con esos resultados, lo que se hace es titular la cantidad de anticuerpos que pueda tener, y también se establece que por lo menos debe tener uno en 80, y a partir de eso ya el hospital, mediante los procedimientos adecuados, obtendrá ese plasma y la conservación, para que en el momento en el cual va a ser utilizado, y teniendo en cuenta que los protocolos tienen que mejorar en el sentido ya de las cantidades, que ya es la parte médica, las cantidades, las dosis que se va a tener, y de igual manera, ¿no?, el tipo de paciente que va a recibir. Hay varias características para ello también. Es la parte clínica, que en este caso lo ve justamente el médico que está haciendo la atención correspondiente, y los bancos lo que van a hacer en este caso es la conservación adecuada, en este caso con los títulos ya justamente determinados, para que en su momento puedan ser solicitados, y a partir de ello, mediante el protocolo que se establezca, de acuerdo a las investigaciones que deben de dar esa luz para ese tratamiento, pueda establecerse las cantidades y volúmenes que al paciente en este caso se le va a poder dar. Son datos que se han podido obtener justamente a partir de pacientes tratados con ellos. ¿Y qué pasa con la sintomatología? Mejora justamente la saturación de la oximoglobina, los parámetros comienzan a mejorar a partir de ello, la proteína C reactiva disminuye justamente los valores adecuados. Al margen de eso, también otro tipo de controles que va a tener los exámenes radiológicos muestran ciertos diversos grados de mejoría de las lesiones pulmonares al cabo de los 7 días que ha sido tratado justamente con este plasma, pero también con otras medicaciones, como le mencionaba. Y la carga viral, como ustedes vieron a los pacientes, fue cantidades de valores bastante altos, hasta llegar a 180
cargas virales por mililitro, cantidades bastante pequeñas detectables, pero que de igual manera nos tiende a llegar a pensar de que realmente el plasma puede ser de gran utilidad, dependiendo de la manera justamente los estudios nos digan en el momento adecuado cómo va a ser en este caso utilizado. En este grupo de pacientes, como también en otros, no se ha observado efectos graves y por lo tanto todavía está en investigación toda esta parte en la cual se va a tratar justamente la utilidad de de este plasma justamente en las personas, ¿no? Acá, como le mencionaba, el decreto que salió el 29 de mayo a nivel aquí de Perú, directiva sanitaria que establece los lineamientos técnicos para la obtención de pruebas donantes convalecientes de la enfermedad de coronavirus del COVID-19, 29 de mayo de 2020, sí hace un poco más de un mes que ya se dio esa directiva, con una serie de características en las cuales se establece todos los lineamientos técnicos para la obtención justamente de este plasma, ¿no? Como toda directiva tiene su finalidad justamente. Los objetivos, establecer los lineamientos técnicos para la selección, extracción, procesamiento, almacenamiento, distribución, transporte de plasma, se debe tener justamente con todas estas medidas en las cuales no solamente la selección, sino conservarlo en forma adecuada, nuevamente la distribución, la manera como va a ser justamente eso transportado en un momento adecuado hacia otros puntos para que llegue en las mismas condiciones que cualquier otro componente de sangre para que tenga la utilidad correspondiente, ¿no? Hay criterios justamente establecidos para esa trazabilidad, etiquetado, todo un procedimiento, eh, criterios mínimos, las consideraciones correspondientes para ello, las bases legales que son una serie de leyes que también, y como les mencionaba, estos ensayos van a estar justamente de alguna manera autorizados o monitorizados por el Instituto Nacional de Salud para su ejecución en todo el territorio nacional. Lo que hacen los hospitales es adaptar justamente esas normas a sus realidades de la manera como van a realizar ese trabajo de la obtención del plan. Hay disposiciones generales y específicas para todo el procedimiento, la trazabilidad, resguardo de la información, confidencialidad y la ética, lo que preguntaba el licenciado Palacio en su momento, eso es importante. Hay los consentimientos informados, que todo eso se va a guardar justamente en forma adecuada para el trabajo, en este caso la obtención del plasma, ¿no? Las medidas de bioseguridad que también está a cargo todo el personal a cargo de este trabajo, sobre todo de lo que es el banco de sangre, y las consideraciones y responsabilidades que este proceso va a conllevar justamente a mantener para poder llevarlo todo en orden. Hay ciertas características que ya se establecen, eh, qué personas podrían ser las más adecuadas, de repente se prefiere varones, las damas que no hayan tenido gestaciones, porque es una manera también de que pueden ser sensibilizadas y por lo tanto a partir de ello eh, causar cierta complicación. Por supuesto que al igual que cualquier hemocomponente puede haber una reacción. Hay pacientes que son sensibles al plasma, por ejemplo. Por lo tanto, hay ciertas consideraciones para ellos que se tienen que tomar en cuenta, antecedentes transfusionales, es decir, una diversidad de requisitos justamente para, no solamente para la obtención, sino también para la utilización de este posible plasma con las características correspondientes, ¿no? Las pruebas serológicas de igual manera todas tienen que ser negativas, como si fuera un donante justamente de sangre, en la conservación de ese componente, pero que también todo eso resguarda justamente la característica propia de los niveles de seguridad que debe tener. ¿Mm? Diagnóstico previo, como dice, prueba como de PCR positiva que haya tenido esa persona, que tuvo la persona y que luego justamente a partir de ello, remisión completa de los síntomas, al menos 14 días después de la adopción del plasma, con al menos una prueba PCR negativa, remisión completa, al menos por lo menos 10. Una prueba negativa 28 días antes de la donación de plasma, etcétera. Todas esas características ya están establecidas en los lineamientos, en este caso, el Ministerio de Salud ha podido dar. Y también otros requisitos propios ya del postulante, al igual que un donante pasa por una entrevista clínica, evaluación justamente médica, el médico va a hacer la evaluación correspondiente. La guía de selección del donante del 2018, pues se aplica en su totalidad para este tipo. Es un donante, en este caso para plasma, pero que también debe cumplir con todos esos requisitos. Las características propias, en este caso, del proceso de la extracción a esta persona, las alícuotas correspondientes a la seroteca para las mediciones, en este caso, de los títulos correspondientes, eso debe ser justamente previo a ello para que
Una vez conservados, sepamos etiquetado cada uno de ellos por los títulos adecuados que tiene cada uno de estos plasmas que se van a poder obtener. Y otras cosas. Va igual, contar con los congeladores, los procesos de congelación, son propios trabajos netos del banco, saben que se va a realizar. Y la parte de la declaración jurada, aceptación de, en este caso, su consentimiento informado de la persona. La declaración jurada, aceptación de la acción de plasma, que también es parte del protocolo que llena esta persona. O sea, se le informa. Como se sabe, cualquier proceso, cualquier procedimiento que se realice en la actualidad se debe contar justamente con el consentimiento informado de la persona en la cual, en este caso, pues, va a ser el donante y seguramente también con los receptores para este tipo de trabajo. Por lo tanto, todo eso ya está establecido, es parte del proceso de la bioseguridad, de la parte ética justamente en el trato de la persona, o sea, estarán los códigos correspondientes para identificación, en la cual justamente se guardará en forma reservada a las personas que han sido los posibles donantes de plasma. Ya se habla justamente ya de Perú Plasma, un trabajo en el cual ya hay personas con bastante experiencia que van a trabajar justamente en esta área y lo que se desea justamente es tratar de buscar el mejor beneficio en este caso para el posible plasma que se va a obtener en este tipo de personas. ¿Sí? El panorama general todavía lo tenemos así marcado, por lo tanto a partir de ello esperan que ese plasma convaleciente se pueda dar justamente a personas y que eso estimule justamente su capacidad de combatir al virus. Como se les menciona, hay en la actualidad una serie de trabajos que se están realizando para ver justamente las características de la utilidad de este plasma. Al igual que cualquier transfusión, igualmente tiene sus riesgos, reacciones alérgicas, lo que se llama el TRAL, de igual manera, también los problemas de dificultad para respirar también puede complicarse un poco con la transfusión de este plasma. Por eso, el tratamiento médico en esta parte es bastante importante, el protocolo que establezca las cantidades y los tiempos correspondientes que va a recibir el paciente, ¿no? Al igual que cualquier otra transfusión, los riesgos de enfermedades infectocontagiosas también tienen que estar eso solucionado con la diversidad de pruebas que en este caso se realizarán a los donantes, ¿no? Y otras más que también es exactamente el procedimiento en el cual un donante va a ser sometido y que debe ser rigurosamente seguido para la seguridad, garantizar al máximo la posible seguridad en este caso para el receptor, al margen del problema que en este caso ya tiene, ¿no? Esto también ya se menciona bastante, hay personas que han tenido la enfermedad y que tienen, dura entre 2 a 3 meses la presencia de sus anticuerpos, lo cual luego se hacen indetectables. Por lo tanto, eso también todavía está en estudio para ver justamente las mejores posibilidades de la obtención de este plasma, ¿no? Hay trabajos, una diversidad de trabajos que se están haciendo. Eh, Fíjense ustedes, este 13 de abril, uso de terapia de plasma convaleciente en 2 pacientes de COVID en Corea, despido de plasma convaleciente, prevención y tratamiento de igual manera. Tratamiento con plasma. Este hace poco de julio, de los primeros días de julio, con plasma convaleciente para pacientes críticos con síndrome respiratorio. Son trabajos experimentales que se están realizando. Todavía no se tiene exactamente la seguridad de qué tan beneficioso, debe ser beneficioso, pero qué tanto puede ser justamente para el paciente. Y aquí hay una serie de ensayos clínicos que se están realizando en la actualidad. Y acá, como usted en la parte derecha, importancia, resultados. Los primeros trabajos son de alta importancia porque son los que exactamente experimentales que se están realizando y por lo tanto, en su momento, porque todavía esto se está más o menos al cabo de un mes, se estima que la quincena de agosto ya tenga resultados, se puede dar justamente resultados mucho más exactos de la importancia que va a tener la utilización de este plasma, ¿no? Son dobles ciegos, pruebas igual con grupos controles, pacientes con COVID-19 justamente, y los cuales son tratados con prueba inactivada, en este caso con prueba convaleciente de personas que han tenido enfermedad. No se tiene todavía información, se espera más o menos que para finales, son procesos que duran 2 o 3 meses de tratamiento y que se espera para agosto, finales de julio, primeros días de agosto, tengan los resultados un poco más exactos de este tipo de ensayos que están realizando. De igual manera, todos estos los primeros son de alta importancia que se están realizando, como les mencionaba. En la actualidad, a nivel mundial, hay 22 trabajos que están siguiendo todos los protocolos experimentales y por lo tanto, a partir de ellos se podrá obtener la mejor información en el momento, dentro de muy poco tiempo. Y eso es justamente lo que se va a poder aplicar, tener esa evidencia
a partir de esos trabajos de investigación para que pueda ser aplicado en el tratamiento de pacientes. Hay otros también, esos también que son de media, reúnen cierta importancia porque también al margen de eso tiene que ver la cantidad de personas que entran en los estudios, el tipo la manera como han sido recolectados esos posibles receptores, si ha sido en forma aleatorizada o no, probabilística o no probabilística, y todo eso va a interactuar justamente para determinar la importancia que tiene en este caso el tipo de trabajo que se está realizando. Esos son una serie de trabajos que se realizan a nivel mundial, todos ellos en Estados Unidos, México, generalmente en Estados Unidos y en parte también del este, Canadá, Pakistán, Países Bajos de igual manera, y en China que también se están haciendo trabajos de investigación. O sea, todo esto seguramente en muy poco tiempo vamos a tener resultados y por lo tanto a partir de ello, de qué manera va a poder ser utilizado. Este es uno también de hace poco, factibilidad, seguridad y efectos clínicos y de laboratorios de la terapia convaleciente en plasma para pacientes con infección por coronavirus de síndrome respiratorio en Medio Oriente, protocolo de estudio que también se está realizando, que se realizó para otro tipo de enfermedades, pero que también a la vez está interactuando para lo que es en este caso el COVID. Estos son de alguna manera algunos avances que se tienen, seguramente que para finales de este mes o inicios del siguiente habrá mucho mayor información. El COVID está dando la idea de que mucha información va a salir, se está llevando a cabo trabajo de investigación y por lo tanto es lo que se necesita como evidencia para que eso se pueda establecer justamente en el posible tratamiento de pacientes con esta enfermedad. Eh, Como se les mencionaba, todavía no se tiene a ciencia cierta la duración de esos anticuerpos en el suelo de estas personas. Ha habido casos de personas que se han vuelto a reinfectar y por lo tanto se está estableciendo justamente esas pautas o esos controles previos para saber qué tanto puede durar esa inmunización en la persona y si en algún momento cuando pierde esa inmunidad es probable, quizás ya se han visto casos que nuevamente pueden salir nuevamente infectados con coronavirus. En todo caso, lo quería presentarles. Si tuvieran alguna pregunta, gustoso para poder responderles. Nelly Ricaldes pregunta, ¿personas recuperadas que estuvieron en UCI con ventilador pueden donar plasma? ¿Se realiza dilución de anticuerpos antes de donar? Lo ideal es justamente antes, a ver, eh, los grupos que en la actualidad están tratando de recolectar esa información son personas que han justamente padecido la enfermedad. Sí, hay una diversidad de requisitos para ellos. Edades promedio en los cuales justamente se puede establecer. Depende mucho de las características de la gravedad de la enfermedad que haya podido tener la persona, eh, la edad que pueda tener, el sexo, como les mencionaba, se va a preferir también hombres que mujeres, sencillamente porque si han tenido gestaciones estas damas, de repente pueden tener ya otro tipo de sensibilización al margen de lo que ya es el COVID. Eh, Son ciertos requisitos que se debe cumplir. De acuerdo a ello, la edad va a ser importante. Se va a preferir de repente jóvenes entre 30, 40 o de repente 50 años que de acuerdo al tipo de enfermedad o hasta el nivel de anticuerpos que pueda tener, porque lo ideal es titularlo antes justamente de hacer la obtención de este plasma, saber todas esas características, porque en el etiquetado que va a estar justamente llevado a cabo va a guardar todos esos datos importantes para la conservación adecuada y posteriormente, de acuerdo a los protocolos que ya establezcan las investigaciones correspondientes, las cantidades, dosis o tiempos en los cuales va a ser utilizado justamente ese plasma. Pero sí tiene ciertas consideraciones. Eh, en algunos textos que he podido leer hay hasta 5 o 6 grados de la enfermedad del COVID, cómo se presenta, desde los asintomáticos que no han tenido de repente pequeños resfriados, pero que al margen de ellos las pruebas salieron positivos, hasta los que han estado pues, en forma bastante grave que gracias a Dios se han podido recuperar. Por eso existe varias consideraciones y esta es la parte clínica que va a poder, en todo caso, poder seleccionar a las personas más adecuadas para la obtención justamente de este plasma.
Diga Guarate pregunta. Uno de los problemas que presentan los pacientes con COVID-19 son los envendos trombóticos, los cuales el protocolo sugiere la anticoagulación. El uso de plasma no es contraproducente. ¿Qué experiencias tienen ustedes en estos casos? Sí, como se mencionaba, va a haber ciertas consideraciones en las cuales es probable que ese tipo de pacientes no reciban justamente plasma. Al margen de lo que acaba de mencionar ahí, puede ser reacciones alérgicas u otras que también ya se deba de tener otras consideraciones. En la actualidad las experiencias que hay son bastante aisladas. El Hipólito Unánime me parece haber leído también que tiene una serie de pacientes que van a ser sometidos a este procedimiento de plasma, pero en lo cual todavía no hay nada escrito, no hay nada detallado de cómo ha sido el tratamiento. En otros países también se está haciendo, pero eh, cuando se realiza una experimentación, y eso nosotros lo sabemos, se siguen ciertos protocolos previamente establecidos para que esa evidencia sirva justamente de base para tratamientos posteriores. Pero cuando no se cumple esos, es un poco al margen de ello, o sea, no es tan estrictamente en el sentido de investigación, pues esos sesgos que nos llevan a poder pensar que al margen del plasma puede ser también el estado inmune de la persona, puede ser el tratamiento con las medicinas que recibe, u otros que han ayudado justamente a su restablecimiento. No todos van a poder recibir justamente este plasma. Va a haber las consideraciones del caso y seguramente algunas restricciones en el caso de esos pacientes hematológicos en los cuales justamente el plasma no, al margen de la utilidad que pueda tener para la enfermedad, pero por su estado paralelo justamente al COVID, va a ser que no sea un candidato apropiado para la utilización de este plasma. La parte médica la ve justamente en este caso el especialista que está en tratamiento directo con este paciente y bajo todas esas consideraciones va a poder incluirlo justamente en los protocolos adecuados a los posibles pacientes que sí son candidatos a poder recibir justamente el plasma obtenido a partir de esas personas que han tenido una enfermedad. Eh, la idea es, ¿no? El que sea a la mayor cantidad de personas, pero que reúnan justamente las características apropiadas para la utilización de este plasma. Dana Terrazos pregunta, ¿un paciente que tuvo COVID en banco de sangre se le vuelve a hacer la prueba y si le hacen, qué metodología se debería usar? Lo que se estila, bueno, eh, las pruebas rápidas han ayudado bastante. La sensibilidad o especial hasta la marca puede establecer ciertas características propias del resultado que pueda tener la prueba, pero para estos casos el PCR es lo que es lo que se utiliza. Eh, Debe ser por lo menos como dice el protocolo que ya se ha establecido, por lo menos una vez con PCR negativo la persona y después de un tiempo determinado ser un posible donante. Ya se establece ello, ¿no? Ese screening, eh, si ustedes ven las estadísticas también, el gran porcentaje de pruebas que se ha realizado a la población que diariamente nos informa son pruebas rápidas. Hay un porcentaje un tanto menor que son PCR, que son, la metodología lo dice, pues mucho más exactas para poder justamente determinar la presencia o no, en este caso, de este virus, ¿no? En el caso de los donantes, sí, que hayan tenido enfermedad, se requiere, primeramente, ¿no? Que haya sido detectado con PCR positivo, luego ya de la mejor esa persona, dos pruebas consecutivas de PCR negativo para que pueda ser considerado como auxilio donante en los protocolos adecuados para la obtención de su plasma y que este tenga el título adecuado. Uno en 80 nos menciona justamente la directiva para que una vez titulado pueda ser obtenido y conservado de manera adecuada para que en el momento oportuno, cuando ya se tenga exactamente el protocolo de la utilización de este plasma, pueda ser justamente de utilidad. El transporte, la conservación, la obtención justamente del plasma ya corresponde al banco de sangre con todos estos requisitos. El tratamiento es básicamente a partir del clínico, del médico que es el especialista en esta área para el tratamiento correspondiente con este plasma. Seguimos con Dana Terrazos. ¿Es necesario el donante de plasmaféresis para COVID hacerle rellenar
su ficha epidemiológica e ingresarlo al SIS-COVID? Sí, hay como digo, los protocolos están establecidos y son, eh, por lo que hemos visto, y ya una relación ya de personas diariamente. Si una persona que se ha hecho una prueba, sea rápida o no, ingresa sus datos al Instituto Nacional de Salud, su DNI, y ahí le sale el día que se hizo y el resultado que tuvo la prueba. Por lo tanto, sus resultados ya están. A partir de ello, justamente se va a tratar de elegir a las personas más adecuadas y seguirán los protocolos adecuados. Esos consentimientos informados, esa información que se le va a dar justamente a esta posible persona, eh, no va a ser, o sea, todos dentro de ese rango podrían ser candidatos, pero que sí, que reúnan ciertos requisitos adecuados para la posible obtención de ese plasma. Por supuesto, con los consentimientos informados, los permisos y todo, que esto establece justamente la parte de ética que ya se estableció a partir de la normativa del 29 de mayo del Ministerio de Salud. Sí, por supuesto que sí. Stephanie Calle pregunta, ¿qué método recomienda para la titulación de anticuerpos? Si el banco de sangre no cuenta con equipos de aféresis, la obtención de plasma por método tradicional debe tener alguna medida adicional. Eh, sí, a ver, en la actualidad, lo ideal, ¿no? Si nosotros, si en forma, como se dice, en forma manual e individual, a una persona se le puede obtener, pues, a partir de una donación el plasma, podría ser, pero la cantidad es en promedio 200, 250. Los procesos de aféresis tienen esa característica y es lo que se indica en todo caso, es la mayor facilidad que hay para ello, es que a una sola persona, lo que ya se hace en Argentina hace casi un mes y medio, se le puede obtener hasta 600 mililitros de plasma en este proceso de plasmaféresis. Ellos lo que estaban haciendo es dividir ese plasma en dos partes y de acuerdo a sus protocolos y también a las investigaciones que están realizando, sirve para dos pacientes esos 300 mililitros, es decir, una mayor cantidad que se puede obtener a partir de una sola persona. Eh, es muy probable que en la actualidad, ¿no? Los hospitales, Hospital 4, Hospital de Alto Nivel, van a ser los encargados de hacer justamente estos procedimientos de la extracción, de la conservación, del proceso y hasta del transporte de este plasma. Teniendo en cuenta que en la actualidad todavía tenemos la directiva de los hospitales 2, Hospital 1, por ejemplo, el Hospital Almenara, así como Revaldiate o Sabogal, son cabeza de red de una serie de policlínicos hospitales en los cuales sus donantes van justamente a esos hospitales a hacer las donaciones y esa sangre luego es distribuida hacia esos policlínicos para su uso adecuado. Algo parecido va a ser en este caso para el plasma, ¿no? Van a ser esos hospitales que cuentan con toda esa infraestructura. Esos hospitales, uno, generalmente solamente lo que hacen son seleccionar los hemocomponentes, hacer las pruebas de compatibilidad y las transfusiones correspondientes. Los hospitales tipo 2, que todavía se mantiene ello, tienen todo el proceso de la selección, del donante, de la selección, la extracción, el fraccionamiento, la conservación de componentes, y ahí va a estar incluido también como que tienen las áreas de lo que es de las áreas de aféresis, la obtención justamente de plasma por medio de este procedimiento de la plasmaféresis, que es el más ideal porque se obtiene mayor cantidad a partir de un solo donante, algo así como lo que es los procesos de plaquetoféresis. A una persona se le puede extraer de 8 a 10 unidades de plaquetas sin ningún problema y es de mayor utilidad, mayor calidad esas plaquetas en comparación que en la actualidad ya hacemos un pequeño hemograma, sabemos qué cantidad de plaquetas tiene esa persona, un donante individual, pero que de igual manera el proceso de feresis es un poquito más seguro. A una sola persona se les trae 8 o 10 unidades de plaquetas para la transfusión correspondiente. El plasma va a ser algo parecido. Exclusivamente plasma se les trae a la persona, ningún otro componente, y luego se le puede compensar justamente en volumen, pero ya se tiene una cantidad bastante adecuada, 600 mililitros en promedio, que se puede tener una persona, y eso se puede conservar y transportar de manera adecuada para el uso correspondiente. De plasmaféresis hay varias alternativas en los equipos, eso es, en todo caso ya depende de cada hospital, ¿no? Pero el proceso de plasmaféresis sería el más ideal para la obtención justamente de este plasma. Lore Oña pregunta, pacientes COVID
reinfectado 2 veces, ¿qué utilidad de su plasma? O, a diferencia de un paciente que se infectó una vez y que está asintomático. Sí, todavía hasta hace poco se escucha, por ejemplo, si ustedes entran a algunas páginas, sea del PACME u otros buscadores, pacientes que sí han sido infectados por segunda vez. Y seguramente los protocolos ya establecen ciertas características para ver cuál sería la persona más ideal justamente para seleccionarlo para ese plasma, para la obtención de ese plasma. Esa persona que se reinfecta por segunda vez significa que su inmunidad duró un corto tiempo. Hasta hace poco decían que hasta 2 o 3 meses se tenía la seguridad y después el nivel de anticuerpos comenzaba a bajar. Por lo tanto, son cosas que todavía están en estudio. Todavía no hay nada certero, no hay la evidencia fehaciente del tiempo que puede durar esa inmunidad o de otras características propias, en este caso de la enfermedad. Eh, de repente, por lógica propia, podríamos determinar que una persona que está reinfectada nuevamente eh, podría, de repente, bajo el protocolo adecuado, no ser un candidato adecuado para esa selección, o de repente a partir de ello, sí, dependiendo el nivel, el título de anticuerpos que pueda tener, también puede ser seleccionado. Eso las directivas lo van a ver, son casos ya un tanto especiales que se presentan y al igual que una selección de donantes, una serie de alternativas van a tener que ser tomadas en cuenta para poder ver si es apto o no ese tipo de personas para la obtención del plasma para su utilidad correspondiente. Fernando Maguiña pregunta, ¿por qué no sería suficiente tener una prueba serológica positiva para donar? ¿Esto se debe a los falsos positivos o a los falsos negativos? Una prueba bacteriológica. No, una prueba serológica Yeah. positiva. Eh, A ver, en donación de sangre siempre, si bien es cierto, las metodologías se han ido cambiando, se han ido justamente mejorando. Hemos pasado ahora de ELISA a lo que es la quimiluminescencia, lo que la mayoría de los hospitales están haciendo en la actualidad. Siempre queda, por eso están los consentimientos informados y lo que es la aceptación para cualquier tipo de transfusión de hemocomponentes de los pacientes, ¿no? Siempre queda un margen pequeñísimo, cada vez más pequeño, de riesgo de cualquier transfusión sanguínea para las enfermedades hemotransmisibles como sea. La calidad de la sangre depende siempre de la manera como se selecciona el donante. Eh, Se trata de hacerlo lo más ideal. Las pruebas todavía ayudan bastante justamente en ese triaje. Y en este caso las pruebas, el caso de los falsos positivos o negativos, ustedes saben que los bancos de sangre son solamente screening. En un momento determinado la persona pudo haber salido dudoso, no ser aceptado, eso pasa a una confirmación, con pruebas justamente confirmatorias y a partir de ello ya se establece la pauta indicada para tratar a esa persona. Mientras tanto, el screening para ese momento, para ese momento determinado, pues no fue adecuado para ese paciente y a partir de ello se le puede diferir hasta poder tener la seguridad de que esa prueba es realmente negativa para, en este caso, para lo que quiera determinarse. Siempre hay esas consideraciones, a veces los bancos lo que se hace es pecar en exceso, eh, esos posibles falsos positivos justamente que a veces ha pasado, ¿no? Que la persona se va a un laboratorio especializado, se hace una prueba de repente confirmatorio, sale que es negativo y una serie de condicionamiento nos da justamente para poder cada vez mejorar nuestro sistema de pruebas, ¿no? Pero siempre la palabra, ¿no? El screening. En el momento determinado la persona no fue apta, eso puede confirmarse más adelante y a partir de ello tomar las consideraciones para ser aceptado o no como un posible donante. Las pruebas serológicas todavía tienen esa característica, ¿no? Pero esa especificidad o sensibilidad que deben tener las pruebas siempre debe ser justamente el control de calidad debe ser por parte de ese banco de sangre. Tratar de mejorar esos sistemas y como siempre la mejor selección del donante pues nos traerá la mayor facilidad para este tipo de resultados que las pruebas nos pueden exhibir. Diga Guarate pregunta, aquellos pacientes que son donantes y llegaron a presentar COVID-19 y han recibido en un periodo de la enfermedad de esteroides, ¿son excluidos? Sí, al margen del COVID, por ejemplo, siempre se toman en consideración
todas esas medicamentos u otras sustancias que también establecen ciertas características para poder diferir o rechazar un donante. Y también el consumo de esteroides está dentro de todo ello. O sea, es decir, se siguen los protocolos igual manera de las guías del 2018, solamente que ahora se trata de poder buscar la conexión adecuada con el COVID, ¿no? Pero se sigue manteniendo esa rigurosidad en relación a medicamentos, enfermedades u otros procesos que al margen del COVID el paciente o el donante en este caso pudo haber tenido. Por lo tanto, sí, esas pautas se mantienen justamente consumo de esteroides u otras sustancias que en su momento determinen ese diferimiento o rechazo de la persona de acuerdo pues al consumo que pueda tener de cada uno de ellos. Dayana Rojas pregunta, ¿qué hospitales fuera de Lima están realizando la transfusión de plasma convaleciente? Unos 20 o un poquito más de repente, por noticias, ¿no? Porque como digo, no hay nada escrito todavía. Hospitales de Ucayali me parece que estaban realizando este trabajo, estaban trabajando con plasma convaleciente. Y algunos más que, como les digo, es un utilidad, pero sin el protocolo adecuado en el sentido de, como decía, las dosis o las cantidades o las maneras como se debe tratar. Es una alternativa que de repente han tomado en cuenta, pero que no estaba, ¿no? Porque recién la norma es de hace poco más de un mes, no estaba protocolarizado y por lo tanto no sigue los lineamientos de un uso adecuado justamente a este plasma. Es probable que algunos clínicos, hospitales lo hayan estado haciendo, ¿no? Pero que no, todavía no están los lineamientos específicos para esa utilización. Como le mencionaba, todavía hay trabajos en el extranjero que están exclusivamente tratando a pacientes con plasma para saber justamente las características de la respuesta. Y ese uso, de alguna manera, conlleva pues las cantidades, los volúmenes, los tiempos en los cuales se coloca y hasta el estadio de la enfermedad en la cual justamente buscará la mejor manera de poder usarlo, ¿no? Mientras tanto, sí, se puede, de repente lo están usando, no hay nada escrito, no hay ninguna información todavía de ello, pero no se está siguiendo los lineamientos propios que debe hacer un trabajo, una parte investigatoria. Hace poco en el Hospital Almenara, bueno, un poco más de un mes, eh, sí, algunos familiares pedían justamente tratar de utilizar eso, pero eh, no solamente solicitarlo, sino saber cómo se va a acceder y sobre todo, ¿no? Que los clínicos, que en este caso los dan directamente con el paciente y por lo tanto están viendo su estadio, su evolución de ese paciente, lo puedan utilizar de la mejor manera y los momentos adecuados. Y eso, como le digo, es algo que se debe estandarizar, se debe de tener ya un protocolo estable y que eso va a surgir a partir justamente de los trabajos de investigación. Mientras tanto, no hay nada seguro, no es nada probable, es probable que se esté usando, pero que no hay protocolos que nos estén guiando justamente la posible utilidad de la utilización de este plasma. Fernando Cárdenas pregunta, ¿en sus campañas extramurales les realizan pruebas rápidas para su donación? Eso, por ejemplo, en abril, la quincena de abril se sugirió eso, se hizo las coordinaciones, pero eh, fue bastante difícil. Estábamos en plena época entre abril y mayo, en todo el problema justamente del aislamiento, las cuarentenas que se estaba estableciendo por el gobierno. Eh, la sugerencia era hacerlo, no se pudo lograr justamente ello, pero sí lo que se trata es básicamente de ser un poco más interrogativos esta vez con los donantes. Y ellos, muchos, y el colega creo que trabaja en el Hospital de Mayo y tiene bastante experiencia en esta parte, sabe uno cuando se enfrenta con un donante voluntario que con un vendedor. El donante voluntario siempre generalmente es el que va a decir las cosas eh, como son, la verdad. Muchos dicen, sí, mi familia ha tenido COVID hace poco, o yo he tenido COVID hace un tiempo determinado, ya estoy listo para donar. Es decir, esa información es de bastante utilidad para que las personas justamente a cargo de esa selección adecuada del donante puedan justamente interactuar de manera adecuada. No se está haciendo pruebas rápidas a los donantes, pero se trata
justamente al margen de las preguntas que ya están establecidas en los protocolos, poder sacar la mayor información posible y ahí ya el criterio justamente en este caso de la persona entrevistadora para poder dar el visto bueno para esa selección adecuada de esa persona, ¿no? Pero sí, nosotros habíamos sugerido, nuestro jefe de servicio trató eso de buscar este, cierta conexión para poder obtenerlo, pero era un tanto difícil para esa época. De repente ahora que ya está un poco más asequible, que ya hay una mayor cantidad de pruebas que han sido importadas justamente y de repente también con las conexiones adecuadas que debe haber con los bancos de sangre, podría darse esa sugerencia de agregar una prueba adicional, pero a ver, hay que ver también lo que es el costo-beneficio en todo caso para las pruebas. Por supuesto que alguna prueba adicional es siempre bien recibida en el banco de sangre, ¿no? Porque nos ayuda a seleccionar mucho mejor a la persona, ¿no? Pero también hay que ver otros parámetros que también son importantes en la selección del donante. Mientras tanto, la evaluación, las preguntas y la información que nos pueda dar justamente ese posible donante va a ser de importancia para poder dar esa aceptación o ese diferimiento de esa posible donación. Jorge Maguiña comenta, ningún hospital o clínico debería indicarlo. Su uso solo se debe ejecutar en base a un ensayo clínico. Así es, efectivamente, maestro Maguiña, sí. Por eso de que no está hasta ahora, si se hace es como hacerlo al azar, a ver, lo cual no es ideal. La evidencia es trabajos de investigación adecuadamente protocolizados, aleatorios, con pruebas, con grupos controles que nos lleve justamente a la evidencia certera de que el plasma tiene justamente esa característica. Mientras tanto, no hay la manera de cómo poder interactuar en la utilización de ese plasma y por lo tanto no sería muy ético en todo caso usarlo de esa manera. Sí, es muy acertado el comentario que nos hace el maestro Maguiño. Elmer Nauto pregunta, ¿cuál es el título necesario para ser usado en un contexto de tratamiento profilaxis del COVID-19? El tratamiento necesario para ser usado, el tratamiento en caso de gestantes con COVID-19 plasmaféresis es recomendable. Las dos preguntas son de Elmer Nauto. Él trabaja, creo, en la maternidad, sí, lo conozco. En gestantes todavía hay muchas cosas más que poder investigar o complementar, ¿no? La directiva dice por lo menos el título 1 en 80, por lo menos es lo que nos dice. Eh, Como ya se comentó, no se puede, o sea, no es ideal todavía usarlo porque, si bien es cierto, hace poco tanto el Instituto Nacional del Niño como otros hospitales han hecho la recolección de ese plasma a partir de pacientes con COVID. Seguramente han seguido los protocolos en los cuales se está estableciendo el etiquetado, el título de COI, la conservación, hasta el momento en que las evidencias les permitan justamente a los clínicos la utilidad correspondiente de ese plasma. En gestantes todavía hay muchas cosas que investigar, no hay todavía dosis, no hay cantidades, como les presenté cuatro pacientes que recibieron cantidades variadas, de 2.400 hasta 200 mililitros, cada uno con respuestas diferentes, pero que al margen de ello también las medicaciones que recibían y seguramente su propio sistema inmunitario permitió cierta recuperación también, pero que seguramente el plasma surgió también el efecto correspondiente para ello, pero no sabemos con exactitud correspondiente qué tan adecuada fue justamente la utilización de ese plasma. Si fue el que en mayor cantidad benefició justamente o fue la suma de todos esos tratamientos que permitió la recuperación de esos pacientes. En gestantes sí hay una buena cantidad también de gestantes que llegan a su hospital, que no dan a luz, pero no hay todavía nada protocolizado para su uso. Eh, Solamente estamos todavía en la etapa de la obtención, en la conservación de ese plasma. En los momentos correspondientes, de acuerdo a las investigaciones que se puedan dar, nos van a dar la evidencia clásica para poder utilizarlo de la manera adecuada. Luis Edgardo Figueroa pregunta, ¿los anticuerpos se deterioran congelados y en el tiempo? Nosotros sabemos que la mayoría de anticuerpos son lábiles, pero hay cierta cantidad que se conserva, ¿no?
Y sobre todo las conservaciones, mientras la temperatura sea menor, la conservación va a ser bastante adecuada. Eh, y al igual que muchos componentes que pueden ser lábiles, también esa mala obtención o de repente conservación podría influenciar en ello. Eh, Se ha estipulado que congelados pueden durar justamente el tiempo adecuado de acuerdo a la titulación previa que se haya podido hacer y por lo tanto van a tener la utilidad correspondiente. La mejor conservación del plasma eh, para otras metodologías en las cuales se utiliza, de repente para los factores de coagulación es justamente una menos 20 grados. Si ustedes ven la directiva, por ejemplo, ahí se recomienda tener justamente congeladoras de menos 50 o menos 70 grados porque va a ser las características apropiadas en las cuales se puede conservar de mejor manera estos posibles anticuerpos. Por eso, no todos los bancos van a poder hacer ello. Requiere de cierta infraestructura justamente para ello. No solamente para el área de aferesis, que es la mejor manera de obtener este plasma, sino también la manera como se va a conservar, tener las congeladoras o tener justamente los equipos adecuados para la conservación adecuada, valga la redundancia, de este componente que va a poder ser obtenido. Germán Antonio pregunta, si el plasma convaleciente se hace por extracción de bolsas de sangre, no aferesis, ¿se debe eliminar los demás hemocomponentes? Eh, a ver, lo que ahora si usted lee la directiva, lo que se está sugiriendo en ella es justamente procesos de plasmaféresis, por la cantidad y volumen que se puede obtener. Y en los procesos de plasmaféresis, ¿qué sucede, no? Aféresis significa pues extraer parte de un todo. En todo caso, se conecta a la persona justamente a los equipos, se tiene una cantidad de sangre, se fracciona, se separa la sangre, pero se separa el plasma y se devuelve la sangre a la persona, dependiendo si es por ciclos o si es de repente. Los sistemas que en la actualidad tenemos que son justamente para la obtención de este producto, ¿no? Igual, ¿no? Si fuera el caso en lo cual se va a obtener a partir de una sola persona individual y solamente a partir de una bolsa de sangre, el devolverle el otro componente que no vamos a utilizar, o sea, la sangre como el proceso de plasmaféresis. Solamente separa el plasma, le devuelvo la sangre a la persona, sencillamente que es un sistema automatizado que nos permite hacer ese procedimiento. Si vamos a extraer la sangre a una persona, eh, igual separar el plasma, devolverle la sangre como hemos hecho en otros procesos en algunas personas cuando iban a donar solamente plasma cuando no había el proceso de la feresis y se le devuelve la sangre sin ningún problema. O sea, no creo que haya ningún inconveniente ahí, pero la facilidad, como le mencionaba, es que ya el protocolo menciona que los procesos deben ser por plasmaféresis por la mejor y por la mayor cantidad de plasma que se puede obtener a partir de una sola persona. Si es un solo donante individual, 200 o 250 mililitros se puede obtener, pero si es por otro proceso, por aferesis, hasta 600 mililitros de plasma se podría obtener. Solamente las cantidades son bastante importantes para la obtención de este componente. Bien, agradecemos a todos por su participación en este en vivo mediante Facebook del Instituto de Estandarización. Hacerles recordar que los que deseen certificado pueden escribirnos a nuestra página oficial. Y muchísimas gracias, licenciado Luis Calderón, por su ponencia. Muchas gracias a todos ustedes. Las preguntas siempre son adecuadas, siempre son importantes para poder justamente conocer un poco más de ello. Todavía hay muchas cosas más que en estos días seguramente las investigaciones que se están realizando nos van a dar nuevas luces en este campo y por lo tanto siempre vamos a estar permanentemente tratando de buscar esta información porque es lo que seguramente esta perspectiva va a ser la que nos va a dominar de esta parte para el futuro y por lo tanto tenemos que estar justamente a la par con ello. Agradecidos a todos por su atención. Buenas noches. Buenas noches.